Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús algunos de los saduceos, los cuales afirman que los muertos no resucitan, y le dijeron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si un hombre muere dejando a su viuda sin hijos, que la tome por mujer el hermano del que murió, para darle descendencia a su hermano. Había una vez 7 hermanos, el primero de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo se casó con la viuda, también murió sin dejar hijos. Lo mismo el tercero. Los 7 se casaron con ella, y ninguno de ellos dejó descendencia. Pues por último, también murió la mujer. El día de la resurrección, cuando resuciten de entre los muertos, ¿de cuál de los 7 será mujer? Pues fue mujer de los 7. Jesús le contestó: están en un error, porque no entienden las Escrituras ni el poder de Dios. Pues cuando resuciten de entre los muertos, ni los hombres tendrán mujer, ni las mujeres marido, sino que serán como los ángeles del cielo. Y en cuanto al hecho que los muertos resucitan, ¿acaso no han leído en el libro de Moisés el pasaje de la zarza en que Dios le dijo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Están pues muy equivocados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por este santo evangelio se borren nuestros pecados. Alabanzas a ti, oh Cristo. Cuando profesamos nuestra fe en el credo, terminamos diciendo y afirmando ese dogma de fe: creo en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Esta vida no es todo. Esto es una peregrinación. Eso sí, la eternidad que se abre cuando dejamos lo temporal dependerá de cómo hemos vivido en este mundo temporal por medio de nuestra fe, los mandamientos del amor, en cuanto se refiere a Dios y a nuestro prójimo. ¿Hay vida después de la muerte? Sí, la hay. Como respuesta a los saduceos que no creían en la resurrección, como existen hombres en todos los tiempos que la niegan, Jesús enseña 2 cosas respecto a este misterio. 1. Crean que van a resucitar. 2. No intenten imaginar la vida del más allá. Y es que resulta que cualquier imaginación que ustedes y yo podamos tener de cómo es esa eternidad, nunca nos vamos ni siquiera a aproximar a esa realidad. Aquí siempre me vienen las palabras de Pablo: ni el ojo vio, ni el oído escuchó, ni vino a la inteligencia del hombre lo que Dios tiene preparado para quienes le aman. Los judíos, como los fariseos, creían en la resurrección, pero claro,
fueron llegando a esta conclusión siguiendo dos líneas de pensamiento. La primera, tanto nos ama Dios para darnos una vida que termine en un cementerio. Imposible. Dice Marcos y Mateo, Dios de vivos y no de muertos. Segundo, la otra línea de pensamiento es la de San Lucas. Estamos vivos para Dios. Amamos de tal forma a Dios que es impensable vernos separados de Él por la muerte. Hoy en día existen corrientes, como en todos los tiempos, que debaten, que discuten, y algunas, por supuesto, pues confunden demasiado, incluso algunos creyentes. Esto es asunto de fe. Creer sin ver, como le dijo Jesús en su cuerpo glorioso después de resucitado a Tomás, el cual de manera escéptica, pues dijo que no creería si no veía y tocaba a Cristo resucitado. Ven para acá, trae tu dedo, mete tu mano en mi costado y no seas incrédulo, sino que cree. Este debate de la resurrección de los muertos, Jesús lo eleva a la altura de Dios, es decir, del amor. Es bastante duro cuando nos encontramos ante el cadáver de nuestros seres queridos, de nuestros familiares, que se han adelantado a esa eternidad. Y pensamos, si tuviéramos el poder, lo arrancaríamos de la muerte. Pues la verdad es que Dios tiene ese poder. El Creador lo puede recrear. Y efectivamente esto sucede. Hay algo que poco se considera, pero que también forma parte del depósito de la fe. Y es que ciertamente lo primero, todos vamos a resucitar. Personas buenas que hicieron el bien y personas malas que han vivido en la oscuridad, en la maldad. Pero es imposible, hablando en lenguaje humano, que vaya al mismo lugar quien ha hecho el bien y ha hecho el mal. Por eso la eternidad para los que han hecho el bien, sabemos que es el cielo, ese estado de felicidad perpetua y sin fin que no podemos imaginar. El Señor, hablando analógicamente, nos ha dicho: en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se los hubiera dicho a ustedes, para que lo entendamos. Otra pregunta: ¿nos vamos a encontrar con nuestros familiares y seres queridos después de la muerte? Sí, y esto se desprende intrínsecamente de la enseñanza y de esta revelación cristiana. Porque la fe pasará cuando termine este mundo. La esperanza también fenecerá, porque ya no vamos a tener nada que estar esperando. Pero el amor no termina nunca. Y aquellos lazos que nos han unido en la caridad aquí, de un amor cuya fuente es Dios, pues eso se perpetúa y se perfecciona. Y por lo tanto, sí nos vamos a encontrar en Dios. Ahora, ¿qué va a suceder con los que han hecho el mal? Pues van al castigo eterno. Y esta es la segunda parte que pocas veces hoy los predicadores presentamos. Y es lo que tan insistentemente la patrística y el mismo Evangelio, cuántas veces nos habla Jesús del lugar de castigo.
muchas veces. San Juan María Vianney tenía como temática constante en su catequesis los novísimos, estas realidades, que este mundo va a pasar, va a terminar y que esto va rápido. Hermanos, con solo que nos detengamos, por ejemplo, a ver un álbum de fotografías de hace 20, 30 años y nos volvemos a ver al espejo, los que todavía estamos aquí esperando turno de salida, nos vamos a dar cuenta que el tiempo es inexorable, que esto avanza y que donde nos vamos acercando es al final de esta peregrinación terrenal. Pero ¿cuál es la actitud que debemos tener ante esta realidad que para muchos les causa horror, miedo? Debemos tener una actitud de fe, de confianza, creer firmemente que aunque se desborone esta morada terrenal, adquirimos una mansión eterna en el cielo, si es que hemos obedecido los mandamientos del Señor y hemos vivido en el verdadero amor, en esta temporalidad, en esta peregrinación terrenal. Pongamos, la atención en los condenados. Muchas son las personas que llegan a los cementerios y obviamente pues el recuerdo de sus seres queridos, de sus amigos ante su tumba. Algunos, que creo yo imprudentemente, se atreven a afirmar, ya está en el cielo. Hermano, eso no lo sabemos. Esa es la verdad. Yo creo que lo más prudente, si la persona ha buscado a Dios, si la persona se ha esforzado por hacer el bien, pues es pensar que por la infinita misericordia de Dios sí está salvada, pero todavía en estado de purificación y por ende con necesidad de nuestras oraciones, de la Santa Misa y de los sacrificios que podemos hacer en sufragio de las almas de quienes se nos han adelantado. Miren, los difuntos no pueden rezar por su propio beneficio. Las almas que están en el purgatorio no pueden hacer méritos para sí mismos. Pero nosotros sí podemos hacer mucho bien por esas almas. De verdad ustedes y yo somos devotos, rezadores, que encomendamos el eterno descanso de las almas en el purgatorio. Pues yo les aconsejo que lo hagamos, que incluso pongamos intenciones de misas. Hay hijos, nietos, que no se acuerdan de encomendar a sus padres y mucho menos a sus abuelos. Por lo tanto, hagamos esta caridad espiritual, que es una de las obras de misericordia espiritual, rezar por los difuntos, así como también rezar por los que todavía estamos en peregrinación aquí en el mundo. Por los condenados no podemos hacer nada. Ya está dada la sentencia y sencillamente han decidido morir lejos de Dios y no acogerse a su infinita misericordia. Un día de estos platicaba con un amigo acerca de estas cosas y me preguntaba, Padre, ¿cuál es la condición para perderse eternamente en el infierno? Y le contesté, es morir en desgracia, es decir, cerrándote consciente y libremente a la misericordia infinita del Señor. Esa es la condición para perderse eternamente. Es la pertinacia, la obsesión en el mal, encerrarte, enllavarte, obstaculizar en tu libertad el gran e infinito amor de Dios, que jamás se ha cansado de esperar la conversión mientras estamos a tiempo en esta vida temporal. ¿Y cuál es la condición para salvarse?
es confesar, profesar nuestra fe, este amor a Dios y al prójimo, aún, y esto es lo heroico y lo que nos va a hacer salvarnos por la gracia divina, rezar por los enemigos, hacer el bien a los que nos hacen daño. Esto es lo extraordinario, esto es lo difícil. Yo quiero que nos preguntemos, ¿es difícil ir al cielo? Claro que es difícil. ¿Y saben ustedes por qué? Por la concupiscencia que anida en nuestro ser, por el fomen del pecado, que es esa tendencia hacia lo malo que nos ha dejado el pecado original en nuestro ser. Tenemos las armas para poder salir victorioso. Esas armas, lo primero, Jesús mismo en la Eucaristía, los sacramentos, por supuesto el primero, el del bautismo, donde se nos borran los pecados, el sacramento de la confesión, de la reconciliación, el mismo Cristo presente, vivo en la Eucaristía, y la devoción a la Santísima Virgen María, que tanto nos han dicho los santos como Griñón de Montfort, que es señal de predestinación eterna, quien en verdad tiene un amor sincero en su corazón a la Santísima Madre de Dios. Hermanos, en resumen, ¿cómo será el cuerpo de un resucitado? Yo creo que no podemos imaginarlo. Lo único que sí, que ya no tendrá las necesidades que en este mundo tenemos. Ya no se cansará, no tendrá hambre, no tendrá sueño. No podemos imaginarlo, repito. Será un cuerpo glorioso, un cuerpo espiritual, que nos permitirá reanudar lazos muy fuertes con aquellos que hemos amado. ¿Y de qué manera? Mientras la resurrección es segura, los discursos sobre ella solo serán esbozos, trazos, pincelazos. No podemos imaginar ni siquiera cercanamente aquello que el Señor ha preparado para quienes le aman. Pero también veamos el revés de la moneda. No podemos ni siquiera imaginar el tormento espantoso e indecible de quienes conscientemente han dado la espalda a la misericordia de Dios. Vamos a la eternidad. Detengámonos un momento en este camino y en esta peregrinación temporal. Hagamos un alto y pongámonos a pensar, ¿dónde irá a parar mi alma si hoy mismo he de morir? Pongámonos a pensar seriamente en esto, porque como dice también el mismo San Juan Bautista María Vianney, la mayor y la más grande de las caridades que debemos procurar tener con nosotros mismos y con nuestros semejantes es salvar su alma. Que la Virgen nos ayude para que pongamos la mirada en esa patria eterna que nos ha merecido Jesucristo, con su obediencia, con su muerte y su gloriosa resurrección. Amén.